Pero hoy, como digo, pues me gustaría hacer alguna reflexión en torno a esta tercera carta y así, pues los que habéis ido siguiendo durante el verano las predicaciones, o las podéis recuperar si queréis en YouTube, pues tendréis toda una serie de reflexiones en torno a la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. La verdad es que los especialistas no se acaban de poner de acuerdo, la mayoría piensan que esta carta no es verdaderamente de Juan, pero sí que pertenece y está en el entorno de las comunidades joánicas que se conocen, ¿no?, que estaban influenciadas por la teología, la perspectiva de Juan. Y la verdad es que es una de esas cartas que yo me acuerdo cuando era joven en la iglesia que hacíamos lectura de la Biblia, íbamos leyendo libros, a ver cuántos libros había leído cada uno de la Biblia. Entonces, todos empezábamos por cartas como esta, porque era cortita y contaba como un libro de la Biblia, ¿verdad? Así que muchos de los que habéis hecho escuela dominical habéis experimentado, ¿no?, alguna de esas cosas. La verdad es que es muy fácil de leer, es muy corta, Sara prácticamente la ha leído entera, y es una de esas cartas pues, que refleja una realidad muy práctica del momento que vivía en aquella situación la comunidad cristiana en aquella época. Y es que en aquel momento pues, había la costumbre, o se empezaba a tener la costumbre, de enviar predicadores que se conocían como predicadores itinerantes y que iban predicando el Evangelio por las diferentes comunidades. Y las comunidades estaban acostumbradas a recibir a estas personas que venían de fuera, estaban un tiempo con ellos, compartían el Evangelio, predicaban, les acogían y después les ayudaban a seguir ese recorrido, ¿no?, itinerante de predicación del Evangelio. De hecho, a día de hoy todavía hay evangelistas, ¿no?, que se dan este título en sí mismo y siguen un poco este principio de predicar el Evangelio de manera itinerante, ¿no? En Estados Unidos es muy conocido el movimiento de las carpas, ¿no?, que se van montando y desmontando por las ciudades, siguen un poco este patrón. La verdad es que es curioso porque muy poco tiempo después hay un escrito que se considera o se llama o que pertenece a los padres de la Iglesia, que es un conjunto de escritos de la Iglesia primitiva, y ahí está la Didache, que seguro que algunos ha escuchado hablar o incluso ha leído. Y en esa Didache se dice, ¿no?, hay un comentario sobre estos predicadores itinerantes y sobre estas personas que vienen a las comunidades y que pedían hospitalidad, y se les dice que estuvieran como mucho 3 días y que después de 3 días tenían que marchar. ¿Por qué? Porque si en esta carta encontramos el hecho de que se critica que en esta pequeña comunidad hay una persona que no quiere recibir a estos predicadores itinerantes, ¿no?, a estas personas que van predicando el Evangelio, curiosamente tiempo después la crítica parece ser otra, ¿no?, es la contraria. También los predicadores itinerantes y las personas que iban pasando de comunidad en comunidad a veces se aprovechaban del sentimiento de hospitalidad de la comunidad, ¿no? Así que lo que aquí se echa en falta, ese sentimiento de acogida, pues después hay abusos. Y con esto, pues solamente quería poner de relieve que muchas veces no se trata de la cuestión en concreto, ¿no?, que va cambiando según las diferentes realidades y circunstancias que vive la Iglesia, sino de las actitudes de fondo y también del discernimiento y la reflexión que todos tenemos que ir haciendo conforme vivimos la fe y la vida cristiana. Y la verdad es que hay un par de acercamientos a la carta, ¿no? Muchas veces pues, se van recogiendo los temas, otras veces pues, se hace un acercamiento un poco más histórico y también eclesiológico. Y a mí me gustaría hacer un acercamiento muy sencillo y también que yo creo que favorece la autorreflexión, ¿no?, que cada uno después pues, reciba y recoja para sí mismo lo que mejor crea, ¿no? Pero en la carta aparecen 3 personajes, ¿no?, principales. Uno es Gayo, el otro es Diótrefes y el otro es Demetrio, ¿no? Y a lo mejor estaría muy bien, incluso después de la reflexión, ¿no?, pues cada uno en la lectura de esta carta ponerse un poco en la perspectiva de cada uno de esos personajes que vive la realidad de diferente manera y que ocupa un lugar en la carta diferente, y también pues recoger, ¿no?, cualquier enseñanza para aplicar a cada una de nuestras vidas cristianas, ¿no?, de nuestro seguimiento de Jesús. La verdad es que me gustaría empezar
por Diótrefes, ¿no? Aunque la carta primero menciona a Gayo y después vamos a hacer, obviamente, mención a él. Me gustaría empezar por Diótrefes, porque es la parte negativa de la carta, ¿no? Es la parte difícil, ¿no? de leer de la carta. Es la persona de esta comunidad a la que el apóstol pues señala, incluso dice que ya reprenderá, ¿no? Porque cuando él ha enviado a estas personas para predicar o cuando llega gente a la comunidad, él no las quiere recibir, no les quiere ofrecer esa hospitalidad que se presuponía en las comunidades cristianas como expresión de la fe, y además hacía que otras personas tampoco recibieran a estos forasteros, como utiliza la palabra también en la carta, ¿no? Entonces se le critica un poco esa manera de ser y ese rol que ocupa en esa pequeña comunidad, o en esa, se entiende pequeña comunidad, pero no hay tampoco muchos datos, y de alguna manera se le quiere, es como el que recoge, ¿no?, la conducta negativa, la conducta a modificar, ¿no?, la conducta a repensar. Y como digo, lo que se le critica básicamente es que no acoge y que de alguna manera ocupa un rol que no le toca, porque ya no solamente no quiere acoger él, sino que no deja que acojan los demás, ¿no? Y se le critica a una cosa y se le critica a la otra. Y la verdad es que con respecto a la acogida, con respecto a la hospitalidad, yo creo que nosotros, que somos todavía una sociedad mediterránea, ¿no?, y conservamos muchos valores y principios judeocristianos, conservamos este valor de la hospitalidad, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces también somos conscientes de que se va perdiendo, ¿no?, este punto que muchas veces se daba por hecho, o se daba más por hecho antiguamente, ¿no?, de querer acoger, incluso de recibir o de abrir tu casa. Hoy en día somos más celosos de la privacidad, de quién dejamos entrar o no en casa y hasta qué punto compartimos o no compartimos nuestras vidas, ¿no? No es una crítica, a veces las circunstancias sociales también van cambiando y necesitamos ser quizás más precavidos y prudentes, ¿no?, a la hora de abrir las puertas de nuestra casa, pero sí que es cierto que en realidad la cosa, pues a veces somos más reticentes, ¿no?, a la hora de relacionarnos con otras personas y abrir nuestra casa, que en definitiva no deja de ser el reducto, ¿no?, de nuestra vida, de lo que somos, ¿no?, de abrir nuestra casa a otras personas. La hospitalidad es algo que se recoge en toda la Biblia, es un sello de identidad del pueblo de Israel y que obviamente Jesús recoge como parte del pueblo de Israel, que también es, y por supuesto forma parte de su predicación, y también llega a los seguidores de Jesús y a las iglesias en este momento y hasta ahora, ¿no? Es uno de esos principios que recoge muchos de los valores de la esencia del mensaje del reino o de la propuesta de Dios, si queremos extenderlo hasta el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, ¿no?, se pone el énfasis en la acogida al extranjero, se pone el énfasis en la recepción y abrir tu casa ante el desamparado, ante el que no tiene recursos, o también aquellas viudas, ¿no?, aquellas personas que quedaban en dificultades sociales según las costumbres de la época. Y se exhorta al pueblo de Dios y al pueblo de Israel a que en ese sentido sea un pueblo que destaque por ser acogedor, ¿no?, que realmente pueda abrir y dar solución a las realidades de estas personas. Es una de esas costumbres, una de esas prácticas que recoge la esencia del mensaje de Jesús. Y quizás por eso la práctica tiene sentido, ¿no? Porque en definitiva la esencia del mensaje de Dios en Jesús no deja de ser la humanización y el humanizar al otro. Y en estas situaciones es cuando más necesitamos, ¿no?, humanizarnos mutuamente. Por lo tanto, es una práctica que no es una práctica que se pida recoger porque hay que guardar una serie de leyes como el ayuno, como la hospitalidad o como cualquier otra que podamos añadir, sino que es una práctica que está dotada de contenido, que está dotada de principios, que está dotada de los valores mismos de la propuesta de Dios. Y me refiero ahora, en la versión de Jesús, a la propuesta de Dios en Jesús, ¿no?, a los valores del reino. Por lo tanto, cuando el apóstol, ¿no?, o el escritor de la carta achaca esta
falta de hospitalidad y de acogida a Diótrefes, en realidad lo que está cuestionando, ¿no?, son los valores, ¿no?, que se reflejan del Evangelio que había asumido esta persona, ¿no? Y a esto le añade el hecho de que tiene este lugar que él considera preeminente, ¿no?, según la versión cambia la palabra, pero de alguna manera él se siente con el derecho no solo de decir y hacer lo que él cree, sino de decirle a los demás que también hagan esto y de obligar a los demás en ese sentido a hacer esto, ¿no? Y esto es algo que también pues, se pone en cuestión, porque es otra de esas cuestiones que forman parte de la predicación esencial de Jesús, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, ¿no?, incluso leyendo el versículo literal en la carta de Juan, pero aún así se me viene a la cabeza la disputa de los discípulos por ver quién era el primero entre ellos, ¿no? Entonces, esta creo que es una conducta que está en la esencia de todos los seres humanos, ¿no? ¿Quién se puede considerar mejor que los discípulos o mejor que Diótrefes, ¿no? Y en definitiva, al final, mi propuesta es acercaros a la vivencia de cada una de las 3 personas que aparecen en la carta y, en definitiva, asumir el rol de cada una de ellas 3, ¿no? Porque sería muy fácil y yo creo que inocente, incluso quizás poco honesto por nuestra parte, ¿no?, decir que aquí están los 3. Claro, yo nunca voy a ser Diótrefes, ¿no? Yo siempre seré Gayo, ¿no? Pero me da la sensación que todos, y en toda la experiencia de la Iglesia, muchas veces encarnamos en diferentes momentos y etapas de nuestra vida a cualquiera de estos personajes que aparecen aquí. Por eso la crítica no es una crítica para señalar o señalarme o señalar, sino que en definitiva es una opción para poder reflexionar hasta qué punto nosotros podemos seguir creciendo y seguir madurando en la propuesta del Evangelio y del Reino, ¿no? Por lo tanto, Diótrefes en este sentido es señalado dentro de la circunstancia que vivía la Iglesia en ese momento de esa manera concreta, ¿no? Y como digo, quizás estos son los 2 grandes temas, ¿no?, que se le achacan. Y como digo, pues todos de alguna manera al final nos vemos reflejados aquí, ¿no? Y es bueno, creo que poder recuperar los valores del Evangelio, aunque sean a veces desde la opción incorrecta, ¿no? Y creo que también esa va a ser una de las enseñanzas que después, si queréis, compartiré con vosotros de la carta, ¿no? Por otra parte, tenemos a Gayo, ¿no?, esta persona a la que se escribe, ¿no?, y que le dice que, bueno, que él está en la verdad. De hecho, el tema de la verdad es también uno de esos temas que destaca en la carta, en esta tercera carta de Juan. Es este típico ejercicio que yo aprendí a hacer precisamente con esta carta, ¿no?, que muchas veces ayuda cuando te dicen ¿y cuál es el tema principal del texto que estás leyendo? Y a veces dices, pues si hay una palabra que se repite mucho, esa palabra pues puede ser un resumen de uno de esos temas principales, ¿no? Y la palabra verdad y verdadero se repite en esta pequeña carta muchísimas veces, hasta 7 veces, 8 si contamos la palabra verdadero, ¿no? Entonces, realmente es algo significativo. Y a Gayo se le reconoce que él está en la verdad y que practica la verdad. También me parece que muchas veces cuando se ha meditado la carta y se ha hablado de la verdad, me parece que muchas veces se ha proyectado los conceptos de verdad que nosotros manejamos en el siglo XXI, ¿no?, que suelen ser conceptos más acordes con lo que hemos heredado de la filosofía griega, ¿no?, que son más definiciones que pues de alguna manera describen algo y que por lo tanto esto es así y no será de otra manera, ¿no? Son definiciones que tienden hacia la mentalidad científica, ¿no?, a definir las cosas y entonces o son o no son, estamos o no estamos de acuerdo, ¿no? Son definiciones que ponen en valor y de relieve más el intelectualismo, ¿no?, más la reflexión, la razón que hay detrás de todo ello, ¿no?, y el definir adecuadamente para que realmente refleje lo que queremos decir, ¿no? De hecho, ha habido muchas corrientes en la historia, especialmente moderna, donde se ha pretendido llegar a esa verdad y hemos pretendido ser capaces de llegar a esa verdad.
tanto a veces, como digo, desde el punto de vista científico o también desde el punto de vista de la moralidad o de la filosofía, de las ideas. Y hoy en día, sin embargo, esa es una de esas ideas muy cuestionadas, porque hoy en día cualquier conversación acaba, bueno, esa es tu verdad, ¿no? Eso es como tú lo ves, eso es como yo lo veo, ¿no? Entonces, es uno de esos énfasis que ha pasado en la historia y que ahora probablemente estamos en el otro extremo. Sin embargo, lo que sí que quería señalar en esta reflexión, quizás como clave de lectura que os pueda ayudar a releer la carta con quizás una ayuda más, es que la verdad, en el contexto de las cartas de Juan, en el contexto de las cartas de las comunidades juaninas, no tiene tanto que ver con afirmaciones intelectualmente correctas, ¿no?, y gramaticalmente correctas, sino que tiene que ver con la expresión de Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan se dice, poniéndolo en boca de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que la verdad no es un concepto intelectual, sino que la verdad es Jesús. Y el hecho de estar en la verdad y practicar en la verdad nos remite al hecho de estar en Jesús y estar en el Evangelio, estar en la extensión del reino. Esa es quizás una clave de lectura que puede ayudar mucho, ¿no?, cuando releemos la carta y en vez de verdad y entender como que algún principio, que en la carta no sale, no hay ninguna verdad escrita, pero si empezamos a traducir esas palabras por Jesús, por el reino o por el Evangelio, entonces resulta que el texto cobrará mucho más sentido y significado, ¿verdad? Por lo tanto, a Gayo se le alaba y se le ensalza porque está en la verdad y practica la verdad. Es decir, él está en Jesús y practica la propuesta de Jesús, ¿no? Y de hecho, a él se le llama a acoger a estas personas y a hacerlo con el corazón abierto y con generosidad, algo que se destaca también de él mismo, ¿no? Entonces, es como el contrapunto de Diótrefes, ¿no? En la carta el orden es inverso, ¿eh? En la carta el orden es primero Gayo y después Diótrefes, ¿vale? Pero yo he querido empezar por el ejemplo negativo y ahora pongo el positivo, ¿no? Y en este sentido, Gayo, pues, representa este punto que os digo, ¿no? En la descripción que el escritor hace de Gayo, ¿no?, pone en valor sus virtudes, ¿no? Ese espíritu de servicio, ese cuidado de las personas, ese hecho de querer ser generoso y abierto. Y como decía, pues si practicas la hospitalidad no estás haciendo una práctica social más o menos o mejor considerada, sino que estás poniendo en práctica los valores, los principios del reino, ¿no? Pues en este caso a Gayo se le ensalza por ello, ¿no? Y al final, después de que el apóstol pues alaba, ¿no?, una serie de características de su persona y que tiene que ver con esto que os estoy explicando, al final también le dice algo muy interesante, ¿no? Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿no? Y en definitiva, el apóstol le da esta recomendación de, bueno, vale, ahí está Diótrefes, ¿no?, haciendo justo lo contrario de lo que haces tú. Pero no te dejes enredar por ello, no entres en esa discusión, ¿no?, sino que todo lo contrario, tú intenta vivir desde lo correcto, desde lo bueno, desde los principios que tú entiendes desde el Evangelio. Y creo que siempre es un buen consejo intentar fomentar lo bueno y evitar lo malo. Y también es interesante que en esta carta hay algunas cosas que podemos percibir como malas y hay algunas cosas que podemos percibir como buenas en el contexto de lo que ellos tenían que gestionar y que yo os acabo de explicar. Pero también es cierto que, en definitiva, todo el mundo tiene este punto de decir, bueno, me tengo que poner delante de Dios para entender qué es lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y al final, como digo, hay opciones, todo el mundo debe de tomar su decisión y al final ser coherente con este principio de buscar lo bueno incluso por encima de lo malo. De hecho, otra vez se viene casi de manera automática este texto de vence con el bien el mal, ¿no? Ese texto paulino de vence con el bien el mal. Y es que, en definitiva, siempre podemos
caer en la crítica, en este caso, ¿no?, de Diótrefes, qué malo que es, qué tal, o también podemos decir, bueno, todos a veces somos Diótrefes, al final tenemos que vencer el bien con el mal, ¿no? Al final todos tenemos que hacer ese propósito de enmienda. Tampoco podemos estar dándole vuelta a lo que es malo o a lo que no ayuda, ¿no? Por lo tanto, ahí está también este ejemplo. Y por último, pues es cierto que también aparece ya de manera, pues digamos, muy tangencial en la carta, ¿no?, Demetrio, que en este caso pues también se le dice, ¿no?, que es la persona de alguna manera encargada de hacer llegar y que es una persona confiable, que es una persona a la que se le ha dado este encargo y que se puede recibir con confianza. Y es curioso porque en este caso es la persona que tiene menos protagonismo, ¿no?, en la carta, pero las palabras de elogio del apóstol que más las quisiéramos todos nosotros en nuestra vida, ¿no? Y es que a veces hacer lo bueno, hacer lo correcto, no es cuestión de hacer cosas muy importantes o muy grandes, sino a veces en las pequeñas cosas también se puede marcar la diferencia, ¿no? Y creo que también Demetrio en ese sentido cubre de alguna manera, ¿no?, esta parte también en la carta. Así que de alguna manera aquí hay como o por lo menos ha sido mi acercamiento en este domingo, ¿no?, una carta sencilla, pero que como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, no todo es tan sencillo como parece y todo requiere y necesita pues su correspondiente reflexión. Y aquí creo que es una buena manera de hacer, de una manera sencilla, pues hacernos o ponernos en la piel de cada uno de estos tres personajes, ¿no? E intentar, como digo, sopesar nuestras existencias para de alguna manera encaminarlas y alinearlas a la propuesta de Dios. Espero y deseo que esta sencilla meditación y reflexión en torno a la carta pues sea un buen broche final, ¿no? Y al final, como dice el título, ¿no?, y ese consejo del apóstol Juan, ¿no?, hacia Gallo, pues qué bueno es no dejarse llevar por el mal e intentar pues combatirlo haciendo el bien. Y en definitiva, todos tenemos esa opción al final en nuestra vida, ¿no?